Ahora vamos a ver la compasión de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado la compasión de Dios en nuestras vidas? Amén. Yo creo que quienes están viendo y escuchan esto también lo han experimentado en sus vidas. Y la compasión de Dios sobrepasa aún a nuestros más grandes fracasos que podamos haber tenido en la vida. ¿Cuántos hemos fracasado? Que nos hemos sentido que hemos fracasado en la vida. Dijimos, ¡ay, me equivoqué! Fracasé en esto. Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos en algún momento. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestra ansiedad o desesperación por el fracaso se convierte en necedad? Y luego esa necedad nos lleva a la rebelión. Y luego a la rebelión, pues ya, caemos en el pecado y el Señor dice, ay, mi hijo o mi hija, tanto que te he dicho que estoy cerca de ti, que quiero vivir contigo, que hasta una casa te iba a poner. Entonces, algo muy importante vamos a aprender hoy, porque eso mismo vivió el pueblo de Israel en el capítulo 32 en adelante. Híjole, algo incomprensible. Y también vamos a ver cómo un Dios tan bueno, tan grande, aún en medio de nuestros pecados, perdona todas nuestras rebeliones y nos da nuevas oportunidades. Y ese es el tema, atravesando el desierto, la compasión de Dios, el penúltimo tema. Y ya no vamos a cantar, hasta el rato. Hoy vamos a ver a un Dios que pareciera, me gusta escribírselos ahí para que ustedes lo estén leyendo conmigo, aunque yo hable de más después, pero que se nos graben ciertas palabras que subrayamos ahí o las ponemos de diferente color, ¿verdad? Hoy veremos un Dios que pareciera que no sabe qué hacer con Israel, un pueblo terco, rebelde y necio. ¿Sí? Él los hizo sus hijos, los sacó de Egipto, los libertó de la esclavitud, les empezó a manifestar su poder con señales y milagros poderosos, y de repente se da cuenta que siguen siendo rebeldes, siguen siendo tercos y siguen siendo necios. Y creo que tendría que decir yo de esta manera: seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo tercos y seguimos siendo necios. Y de repente el pueblo hace cosas, perdón la palabra, tontas y absurdas, como lo que vamos a ver a continuación. El pueblo va a hacer algo que nunca imaginó Moisés. Dios ya sabía, ¿verdad? Pero de repente dice, ¿qué le pasó? Hay un diálogo con Moisés y el Señor que dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este pueblo? Entonces, cuando la realidad se vuelve frustración por nuestra necedad, ¿sí? Y lo que les acabo de decir, después de que el pueblo había vivido tantas cosas extraordinarias. Quienes están aquí, díganme una cosa extraordinaria que vio el pueblo, de lo que hemos aprendido. Extraordinario. Se abrió el mar y pasaron en seco todo el pueblo. Eso es extraordinario. ¿Qué más? Les dio el maná. ¿Qué más? Les dio agua. No se terminaban. La lumbrera de día y de noche, la guía que era Dios mismo para el pueblo. ¿Qué más? Vieron el poder de Dios por medio de las ¿qué? De las 10 plagas. O sea, vieron cosas extraordinarias, magníficas, milagros. Y ahora van a actuar de una manera incomprensible. Van a actuar de una manera que tal vez usted y yo hemos actuado en algún momento de nuestra vida. Y no le puedo decir que tal vez. Yo le puedo decir que yo sí he actuado de una manera rebelde en mi vida. A pesar de haber visto la misericordia de Dios, se me ha ocurrido actuar como este pueblo, de una manera, perdóneme la palabra, tonta, porque vamos a ver por qué actuaron así. Cuando la desesperación llega al pueblo, recuerden, Moisés se queda 40 días en el monte Sinaí, ¿verdad? Y el pueblo se empieza a ¿qué? ¿Qué le pasa al pueblo? A desesperarse. Las pruebas, esta frase me gusta, porque la desesperación es la pérdida de la esperanza,
¿verdad? Pierdes tu esperanza y te desesperas. De ahí viene esa palabra. Y las pruebas más difíciles no son realmente las más difíciles. A ver si me doy a entender con esta oración. Sino las más largas son las realmente difíciles. Porque los seres humanos somos por naturaleza desesperados. Por eso Dios sabía y se menciona al fruto de la paciencia, precisamente como eso, dado por el Espíritu Santo, porque somos desesperados, impacientes, ¿sí? Y esto le pasó al pueblo. Así es que hay veces que pasamos pruebas muy difíciles, pero Dios obra rápido, ¿sí? Yo le puedo decir que he visto personas que se contagian del virus y en 15 días ya los vemos repuestos y damos la gloria a Dios. Su prueba duró 15 días, pero créanme que yo me desesperé con mi esposo, porque 1 mes y medio casi estuvo acostado boca abajo. Yo creo que Lucy sabe porque Yasmín le ha de platicar, en la posición, ya ni me acuerdo cómo decían, pronado o no sé cómo se dice eso. Entonces, en esa posición casi no se levantaba en el día, solo por minutos al baño a comer, a bañarse y otra vez. Y creo que yo veía más desesperación en mí. Por eso le digo, las pruebas más difíciles no son realmente las más difíciles, sino las más largas. Yo no le puedo hablar por él, no sé de qué manera lo vivió él. Bueno, sí lo sé porque ya me lo contó, ¿verdad? Pero yo lo veía así, yo me desesperaba de repente. Eso le pasó al pueblo, ¿sí? Van a Aarón, fíjese, van a ir a Aarón, y Aarón, en lugar de sacarlos de su error, ¿qué va a hacer? Va a motivarlos y a hacer perdón, Chayito, voy para allá, ¿ok? Gracias. Y va a motivarlos a ser pacientes. No va a motivarlos, los va a solapar y va a ser algo bien tremendo. Usted ha escuchado eso cuando nosotros solapamos a los hijos, ¿verdad? Que el papá dice una cosa, pero luego la mamá dice otra y más o menos pasó algo así. Aarón era el sacerdote y tenía que haberles dicho, tengan paciencia, esperen tantito, Dios se está manifestando, tranquilos. No, fíjese cómo actuó. Y por eso a veces muchos siervos actuamos de esa manera impulsiva y terminamos lastimando gente. Entonces, los solapa y les da lo que ellos quieren. Les pide oro para hacer un Dios que ellos le piden. Y en Éxodo 32, 1 y 2 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Mandones, el pueblo le dice, levántate, ¿sí? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Tenían uno, pero ya no piden uno, dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ni siquiera intentó tranquilizar al pueblo, ni siquiera les siguió la corriente. Entonces hacen un dios con el oro fundido. ¿Recuerdan de dónde sacaron ese oro? De Egipto. Se los dieron, como diciendo, tengan ya, llévense todo, pero váyanse por favor, porque su Dios es poderoso. Desde ahí ellos habían visto la mano de Dios en sus vidas. Entonces, dice, por desesperación, es lo más ridículo que pudieron haber hecho, porque hasta lo llaman Jehová. ¿Sí? En otras traducciones viene como Yahweh, para que no se ofendiera a Dios, según ellos, y así fabricaron un becerro de oro. Y dice Éxodo 32, 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y aquí me faltó un versículo, si lo tiene por ahí, léanlo conmigo. El número 4. 32, 4 al 5. No, ahí lo tengo.
Dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma. ¿Quién? Aarón, recuérdelo, Aarón los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué difícil, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Le ponen Jehová. A su becerro de fundición le dan un nombre y le dicen Jehová. ¿Se estaban confundiendo o qué le estaba pasando al pueblo? Estaban teniendo una lucha espiritual que usted y yo tenemos. El enemigo viene y quiere arrebatarnos lo que ya Dios nos había dado, lo que Dios ya nos había mostrado, la identidad que Dios ya nos había dado de hijos, Alejandra. Aquí la desesperación, porque yo dijera, bueno, pues se les presentó la serpiente como se le presentó a Eva para seducirla. Aquí ni la serpiente, fue su desesperación, fue su necedad, fue su rebeldía. Y hasta dicen, mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Qué difícil. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos las imágenes y las vemos en muchas literatura o Biblias que ustedes hayan encontrado y las observamos de esa manera y decimos, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué están haciendo ahí? La Biblia nos los dice, cantando, danzando y un poquito más, ahorita lo vamos a ver. Dice, hicieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se regocijaron. ¿Cuándo vimos el regocijo? Cuando María empezó a panderear porque habían cruzado, habían visto el poder de Dios en toda su expresión. Ahí sí había motivo para danzar. Y dice, se regocijaron, dice, pero aquí hay algo muy especial, dice, y eso tiene una connotación sexual, o sea que se pusieron y actuaron como locos. A nosotros nos lo traducen en nuestra versión latina como que se regocijaron, pero hay otras versiones que dan esa connotación o nos llevan a esa idea de que había algo sexual en todo eso que ellos estaban haciendo. ¿Se imagina? Yo creo, y no quiero equivocarme, que hasta orgías hubo ahí para agradar a un Dios que ellos habían pedido. ¿Sí? Dice, y el 32, Éxodo 32 del 5 al 6 dice así. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, ya lo leímos, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Era una pachanga loca. Ellos estaban adorando a un Dios que ellos mismos decidieron hacerse. Estaba difícil la situación con la actitud del pueblo. Y ahí les puse también esa imagen que es similar a la otra. Ya es de noche. Empezaron muy de mañana, dice la palabra, y ahí ya vemos que está oscureciendo. Y ya no se ve la danza bonita como hace rato, ya se ve algo muy feo. Y yo creo que el pueblo estaba actuando de una manera que Dios se entristeció. Y sabe usted que al Señor le duele el corazón varias veces y la Biblia nos lo marca. En una cita bíblica así nos lo dice. Y al Señor le dolió su corazón y se arrepintió de haber formado al hombre. Yo creo que no nada más ahí en esa vez, muchas veces. Y no solo con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad, incluyéndolo a usted y a mí. Cuando actuamos de una manera irreverente, de una manera rebelde, de una manera que nosotros queremos actuar. Y esto está muy fuerte. Cambiaron su gloria. ¿Sí? Habían experimentado su gloria. ¿Están de acuerdo con lo que ahorita hemos visto a través de Éxodo? Habían experimentado la gloria de Dios, el poder mismo de Dios, al ser protegidos de la misma muerte,
al verlos rescatados. Recuerda que decía, como con alas de águila te saqué de Egipto. Todo lo que habían vivido, se habían saciado de alimento, los había protegido, guiado, amado, había hecho el pacto con ellos de ser Él su Dios y ellos su pueblo, y cambiaron su gloria. Y este Salmo 106, 19 al 21 dice así: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Y esto nos lleva a recordar, ¿conoce usted a alguien que se ha rendido a Cristo y después de un tiempo ya lo vemos en otro lugar? Ya lo vemos rompiendo el pacto que habían hecho con el Señor. Mire, me da escalofrío a mí, porque yo sí, con esta palabra Dios me trajo a la memoria a mucha gente. Toda mi vida viendo personas convirtiéndose a Cristo, entregándole su corazón y diciéndole: sí, Señor, eres el Señor de mi vida, porque has perdonado mis rebeliones y mis pecados. Y de repente, pues ya lo viste allá, ya lo viste acá, ya hizo aquello, ya hizo lo otro, ya dejó a su esposa y se fue con otra, o ya dejó a su esposo y se fue con otro, o ya andan en los bares los jóvenes, o ya andan fornicando, o ya se unieron, están en unión libre, o ya cambiaron de sexo o de preferencia sexual, no de sexo, perdón, de preferencia sexual. Pero ¿qué pasó si eran hijos de pacto? ¿Qué pasó? Cambiaron su gloria. ¿Conoces a alguien? Dios hoy te está trayendo a tu memoria a alguien que cambió la gloria de Dios por su Dios, porque esto está hablándonos de idolatría. ¿Sí? ¿Conoces a alguien? Clamemos al Señor por esas personas. Ahorita Moisés nos va a enseñar lo que Él hizo por el pueblo. Dice, el ser humano fue creado con un agujero, y esto a mí me encanta, ¿sí? Porque es ahí donde cabe la adoración que el Señor nos pide. Dice, un agujero en el corazón, y este agujero fue intencionalmente decidido por Dios. Y en ese agujero cabe solamente Dios. Pero a veces nosotros metemos a la fuerza otras cosas, ¿sí? Que entran, pero a presión, ¿sí? Y lastiman, porque lo que entra a presión lastima. Y esto puede ser personas, ¿sí? Metemos a personas en el lugar que Dios debe de estar, el lugar que Dios debe de tener. Y aquí está mi esposo, y yo le puedo decir a él de frente que lo amo, es mi esposo, lo respeto, lo admiro, lo valoro. Pero ese agujero, ese centro, está mi Señor. Y Él lo sabe. Y en el corazón de Él pasa lo mismo, porque así debe de ser. Pero hay veces que así metemos a personas, o metemos adicciones, o metemos cosas materiales. ¿Conoce usted a gente que no le toque su coche? No le toques, o su casa, o no le toques, porque se vuelven locos. Está adorando, están poniendo en primer lugar aquella cosa que al Señor. Han cambiado la gloria, cosas materiales, o a veces hasta el mismo trabajo. El mismo trabajo se vuelve más importante, y es tu adoración, que tanto así que le das la vida entera, y a veces tu trabajo te impide congregarte. O olvídate de congregarte, si no quieres, ahorita hay excusa por la pandemia, pero te impiden tener un tiempo con Dios. Simple y sencillamente eso, porque tienes mucho trabajo. Y puede ser que cosas no sean malas, ¿verdad? Puede ser que sean cosas aparentemente no malas, que tú digas, pues es que esto no es malo. No, no es malo. Por ejemplo, nuestros hijos, o como mencioné, nuestro esposo, o nuestros padres, o yo no sé, ¿sí? Pero no son malas, pero si ocupan el primer lugar y el centro de nuestro corazón, ese hueco creado intencionalmente. Por eso mucha gente no sabe con qué llenar ese hueco.
y vemos a mucha gente postrada de rodillas, caminando, bueno, no sé si se diga caminando, arrastrándose kilómetros para agradar a quien está en su centro. Es muy difícil, ¿verdad? La gloria solamente es de Dios y solamente a Él le corresponde. Dice Éxodo 32:7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, por eso les decía, de repente Dios ya no supo qué hacer porque Él sabía lo que estaba pasando allá abajo. Y le dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y aquí empieza un diálogo entre Dios y Moisés, ¿sí? Y Dios le avisa a Moisés lo que el pueblo está haciendo. Y le dice, tu pueblo se ha corrompido. Y le dice, tu pueblo. Pero ¿sabe qué? Moisés era bien franco con Dios. Batallaba para hablar según él, pero bien que pudo enfrentarse a Dios y contestarle, porque miren lo que le va a decir. Dice, Moisés trabaja de mediador. Esto es hermoso, ¿sí? Porque es el tipo de Jesucristo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ¿sí? Trabaja de mediador, habla con Dios. La reputación de Dios está en juego. Moisés se lo va a recordar. Y Dios se arrepiente y dice, está bien, Moisés, te voy a hacer caso. Pero mire cómo platicaron. Por eso le digo, nuestro tiempo con Dios, nuestras oraciones, nuestra intimidad con el Señor debe de ser bien sincera. Si entre amigas nos platicamos cosas, ¿verdad? Y nos atrevemos a decirnos cosas, pues yo creo que con el Señor la sinceridad debe de ser plena, total y completa. Y dice Éxodo 32:12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, fíjese, es Moisés reclamándole a Dios, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés tenía carácter. Le dice, a ver, espérate, ¿quieres que se burlen de nosotros? ¿Quieres que diga, para eso lo sacó? Para eso lo sacó su Dios, para matarlos ahí en los montes y dejarlos ahí todos destruidos. Y Moisés empieza a platicar y le pide, vuélvete del ardor de tu ira. Porque creo que, y aquí yo entiendo que Moisés estaba dando cuenta que Dios estaba enojando. Dios estaba enojado, ¿sí? Porque sí se enoja. Ahorita vamos a ver la manera en que Él se enoja. No se enoja como nosotros. A nosotros nos dicen que somos de mecha corta, ¿verdad? Porque nos prendemos rápido. Pero Dios no es como nosotros. Y ahorita lo vamos a ver. Pero sí estaba enojándose el Señor. Hace Moisés algo bien bonito. 3 cosas que es tipo de nuestro Señor Jesús. Moisés intercede por el pueblo y le pide a Dios, no los destruyas, ¿sí? Pero después de ver lo que hicieron, entró en ira. ¿Y qué va a hacer? Romper, porque espérese, va a bajar Moisés y va a ver, Dios ya sabía el desorden. El Señor ya sabía el desorden, por eso va y le dice, pues tu pueblo que sacaste de Egipto. Y luego Moisés, no, pues es que tú me dijiste que lo sacara. Y ahí van a empezar los dos a altercar y a platicar. Pero Moisés dijo a Dios, no puede, pero Dios dijo, no, perdón, Moisés dijo, Dios no puede hacer un pacto con esta gente. Y se enoja. Usted lo está leyendo bien, ¿verdad? Los que están aquí, perdón a los que me están escuchando. ¿Sí? Moisés le dice a Dios, dice, es verdad, Dios no puede continuar el pacto que había hecho con este pueblo. No puede, es un Dios santo. Y miren este pueblo, y creo que también se ha de haber arrepentido, pero el amor que le tenía Moisés al pueblo, después de ver todo lo que hizo Dios con ellos, creo que es lo que lo mantuvo fuerte. Y dice Éxodo 32:12 al 14 aquí, lo que les dije ahorita y la parte que leímos, pero es un poquito más. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo
y le dice, acuérdate. Y esto es bonito porque es la prédica del domingo para quienes la escuchamos. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia, toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió y dijo, está bien. Moisés tocó el corazón de Dios, recordándole todo esto. Moisés era un hombre como usted y yo. Bueno, no es cierto, un ser humano como usted y yo. Un hombre como mi esposo y sus esposos y los hombres. Pero era un ser humano como usted y yo, ¿verdad? Y tocó el corazón de Dios. Y Dios se arrepintió. Porque yo creo que el castigo, la transgresión de la ley, ¿qué causa? Pecado. De hecho, ese es el significado de la palabra pecado, ¿verdad? Transgresión de la ley. Entonces, esto pasó con Dios. Moisés tocó tanto su corazón que Dios dijo algo muy hermoso. Pero después de ver lo que hacen, entró en ira. Ya lo vimos, Moisés entra en ira y va y regaña a Aarón. Dice Éxodo 32, 19 al 21 así. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cómo te convencieron? Eres el sacerdote. Se te había consagrado porque tú ibas, un sacerdote es el que acerca el pueblo a Dios, ¿verdad? El que lleva al pueblo a la presencia de Dios. Aarón estaba consagrado. En el capítulo anterior se consagra a Aarón y a toda su descendencia como sacerdotes, santos, apartados para el trabajo y el servicio al Señor. Y le dice Moisés, ¿cómo? Porque ni Moisés era sacerdote. Lo hemos estudiado. Moisés únicamente fue el libertador. El que tenía el privilegio del sacerdocio era Aarón. Y le dice, ¿cómo te convencieron? Lo regaña. Y mire, ahí vemos esa imagen donde Moisés se enoja al ver lo que está sucediendo entre el pueblo y destruye las tablas. Esas tablas que habían, dice la palabra, que se habían escrito por el dedo de Dios. Por el mismísimo dedo de Dios se habían escrito esas tablas, esos mandatos, esos estatutos dados por Dios mismo, y los quebró. Y Aarón contesta a Moisés de esta manera, quien tiene oro, apártelo. Lo puso en el fuego y salió un becerro. Magia. Y así dice, y yo les respondí. Es la respuesta de Aarón a Moisés. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Él sabía que todos tenían oro. Todos habían traído oro de Egipto. Dice, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió el becerro. ¿Qué excusa tan mala puso Aarón? Excusas tontas y malas que hemos puesto nosotros también. No, si yo no hice nada, solitito el pecado se hizo. Ya había el fueguito ahí, yo nada más me acerqué y ¡pum! Se prendió el pecado. Es algo muy fuerte lo que contesta Aarón, porque leímos anteriormente, ¿se acuerdan? Sí, Aarón les dijo, traigan sus joyas, sus aretes, todo lo de oro tráiganlo, pero dice, y él echó a fuego y trabajó a, ¿qué decía? Uril. Y trabajó a Uril él mismo. Él, Juanita, él mismo. Ni siquiera dice, el pueblo le ayudó.
echándole fuego a leña al fuego, iba a decir al revés, echándole leña al fuego. No dice nada de eso, únicamente dice, y él trabajó, él. Ahora, ¿quiénes somos los reyes y sacerdotes? Amén. Nosotros somos real sacerdocio. ¿Sí? Ahora nosotros somos los encargados de acercar a nuestra gente a Dios, a nuestro pueblito pequeño, a nuestros hijos, a nuestra pequeña congregación, nuestra pequeña iglesia. Nosotros, ¿qué excusa le vamos a dar a Dios cuando nos pregunte? ¿Qué hizo tu pequeño pueblito? ¿Qué hizo tu iglesia, tu congregación, tu gente? No, nada, Señor. Pues solo les di permiso de hacer lo que les diera su gana. Amén. Delante de Dios, dice Lulú, no hay excusas. Y Aarón puso la peor excusa. La peor excusa. Se quiso lavar las manos como Pilatos, pero claro que ante Dios todo es conocido. Yo voy no solo a interceder por ustedes, estas palabras de Moisés, sino a pedir que Dios los perdone por lo que han hecho. Yo moriré con ellos si no los perdonas. Eso le dice Dios a Moisés. Moisés amaba al pueblo. ¿Cuánto amas a tu pueblo? ¿Cuánto amas a tu familia? ¿Cuánto amas a tu remanente? ¿Vale la pena luchar por ellos? ¿Interceder por ellos? Es lo que está haciendo Moisés. Interceder. Primero dijo, no hombre, este pueblo no merece que Dios haga pacto con ellos. No. Y se enoja y quiebra las tablas y hace su berrinche. A lo mejor tú y yo lo hemos hecho. ¿Sí? Y nos hemos cansado de orar por nuestros hijos, por nuestros familiares o por gente que ha conocido a Dios y se ha apartado. Y dice Éxodo 32, 31 al 32 así. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego. Ya no era plática, ya no estaba altercando con él ni estaba casi que discutiendo con Dios. Ahora le ruega, le dice, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Quítame, le dice al Señor, quítame, pero te ruego que los perdones. Sí, han pecado, pero te ruego que los perdones. ¿Qué dijo nuestro Señor en la cruz? Perdónales, porque no saben lo que hacen. Casi que Moisés dijo esas mismas palabras. ¿Qué les pasó? Después de que habían vivido tanto poder del Señor, ¿qué les pasó? E intercede con Dios mismo por el pueblo. Moisés le pide a Dios, tú tienes que venir con nosotros. Dice Éxodo 32, 33 y 34 así. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Como diciéndole, tú no me digas a quién voy a quitar y a quién no voy a quitar. Dice, al que pecare contra mí, dice, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Le recuerda, tienes una orden, sacarlos de la esclavitud. Tú concéntrate en tu propósito. Le dice, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Le dice, tú cumple tu propósito, síguete esforzando, yo voy a estar contigo, mi ángel mismo te va a guiar. Y Moisés, yo creo que ha de haber dicho, está bien, Señor, tengo un propósito, tengo un llamado, lo estoy viendo cumpliéndose y voy a terminarlo. Por eso el apóstol Pablo decía, al final de sus días decía, he terminado la carrera. ¿Cuántos de nosotros
estamos convencidas que tenemos un propósito en la vida, en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque a veces el enemigo quiere venir a hacernos dudar de que hay un propósito, de que hay un llamado en nuestras vidas para bendecir, para servir, para engrandecer el reino de Dios. Para eso Dios nos rescata y nos perdona de todo, para engrandecer su reino y que muchos más se hagan su pueblo como tú y yo lo somos. Entonces Dios le dice, está bien, mi presencia irá con ellos. ¿No me lo repitieron? No. Dice Éxodo 33, ya brincamos al capítulo. Está hermoso ese capítulo, léalo completo en su casa, porque es cuando dice la palabra que Moisés ve a Dios cara a cara, como cualquiera mira a su compañero, a su amigo. Y yo decía, así Juanita, como te estoy mirando a ti, así Moisés vio a Dios, aunque hubo unas indicaciones específicas ahí, porque su gloria y su poder eran tan grande que no podía ser tal cual. Yo creo que esta es una explicación espiritual. Yo creo que más que física, por muchas cosas que iban involucradas, era espiritual. Esa experiencia espiritual de Moisés con Dios, de tenerlo tan cerca, ¿verdad? Y dice Éxodo 33, 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántos no hemos vivido esto? De decirle al Señor, sí, Señor, ya nos has perdonado, pero si hay un poquito, si hayas gracia poquita en mí, o tú estás intercediendo por alguien y le dices, sí, Señor, ha pecado, pero si hayas gracia poquita en esa persona, dale una nueva oportunidad. Queremos seguir siendo tu pueblo. Hoy tú y yo estamos aquí sabiendo que somos pueblo, sabemos que somos pueblo de pacto, que somos sus hijos, que tenemos llamado, que entendemos la palabra, pero ¿qué de los que no han entendido? ¿Qué de los que actuaron como el pueblo? Tú y yo tenemos que interceder por ellos y clamar, y más si son cercanos a nosotros, porque la promesa de salvación no es dada para personas únicamente, y lo hemos visto, se le da a familias completas. Luchemos por los que faltan de nuestra familia. A lo mejor no atosigándolos, ni hostigándolos, ni dándoles de bibliazos, pero clamando a Dios. Nunca cansarnos, nunca cesar de interceder por ellos y decirles, sí, Señor, así como dijo Moisés, sí, Señor, gracias porque vas conmigo, pero si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Ya vamos por terminar. Dice, y también Moisés le pide, haznos tu herencia otra vez, haznos tu pueblo otra vez, vuelve a hacer el pacto con nosotros. Y la última porción dice, Éxodo 34, del 1 al 10, se los voy a leer así rapidito, tenemos aún unos minutos. Y Jehová dijo a Moisés, después de haberle prometido que iba a estar con él, le dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana. Y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni se aparezca, dice otra versión. Ni ovejas ni bueyes aparezcan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y
y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés conoció a un Dios tardo para la ira. Dice, y él lo proclamó y le habló de esta manera y le dijo, léalo conmigo si quiere. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés reconoció que el Señor es tardo para la ira, lento, para la ira, tardo para la ira, y lento en misericordia. No, perdón, ya me confundí. Lento para la ira y grande en misericordia, perdón. ¿Cuántas veces no hemos experimentado nosotros esa lentitud de la ira de Dios con nosotros? Yo decía, es verdad, Señor, porque como seres humanos a veces permanecemos en el pecado por mucho tiempo, sabiendo que es pecado, y nos aferramos a él porque ya lo hicimos nuestro becerro de oro, y ahí nos aferramos. Y conocimos que Dios es lento para la ira. A veces nosotros como papás somos bien enojones, les digo por mí, ¿verdad? No pueden hacer algo mis hijos porque ya estoy enojada, mirándoles feo y regañándolos. Cuando a lo mejor Dios me miró muchas veces con misericordia y tardó en enojarse conmigo, hasta que a lo mejor sí lo hice enojar. Pero así como le pasó al pueblo, hubo alguien que intercediera por mí, y usted sabe quién es. Intercedió por mí, intercedió por usted, y vimos su misericordia grande. Grande misericordia. Y sabe que no solo es grande la misericordia, sino es nueva cada mañana. Nueva. Así es que como el maná, estrenamos misericordia diaria. Yo digo como las mujeres, ¿a quién les gusta estrenar? Pues a todas las mujeres. Entonces, estrenamos misericordia, no nos ponemos felices por eso. Día a día nos vestimos de la misericordia de Dios. Y dice, no le quedó a Moisés otra cosa que hacer. No pudo hacer otra cosa al Señor, Moisés ante el Señor, sino que bajar su cabeza hacia el suelo y adorar. Cuando te pregunten, ¿por qué cuando oras cierras los ojos? ¿Por qué cuando oras te inclinas? ¿Por qué cuando oras hasta te postras? Porque estamos ante un Dios grande que merece todo el respeto, la reverencia, la honra y la adoración. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, el Señor, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Más, si ya había hecho muchísimas entre ellos, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú
la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y fue cosa tremenda la que Dios hizo con el pueblo. Y sabe que fue la cosa tan tremenda que Dios hizo con ese pueblo, que de ese pueblo, de ese linaje, de ese pueblo rebelde, terco, necio, salió nuestro Señor Jesús, que es nuestro intercesor ante el Padre, que es nuestro Salvador. Aquí vemos a un Dios misericordioso, y esto me encanta. Dios de segundas oportunidades. ¿A cuántos Dios nos ha dado segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas? Tenemos un Dios de oportunidades. Y esto es de gran bendición. Esto es un refrigerio para nuestras vidas. Cada vez que te equivoques, cada vez que caigamos en pecado, mucha gente se aparta del Señor por ello. Cae en pecado y dice, no. Y hasta nos critican y se llevan de encuentro a todos. No, pues si todos esos se creen santos. Ahí pues puros santos. Y no es verdad. Aquí somos puros imperfectos, puros pecadores, que vivimos por gracia y misericordia de nuestro Dios, que sabemos que cuando pecamos tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Un Dios que nos dice, está bien, te entiendo, fracasaste, pero mi amor, mi compasión es más grande que tu fracaso. ¿Te has sentido fracasada en algún momento? Pero Dios hoy te dice, mi amor y mi compasión para ti es más grande que tu fracaso. Así como mostró la compasión con el pueblo, la muestra con nosotros día a día. Yo voy a seguir con ustedes a pesar de lo que hicieron, le dijo al pueblo. Y esto es para nosotros. A pesar de todo lo que hemos hecho, creo que ahora pecamos menos, porque de eso se trata. De eso se trata la nueva criatura, de entender que el pecado ya no gobierna nuestra vida. ¿Sí? Antes el pecado era nuestro Señor y nos gobernaba y se nos hacía fácil pecar. Ahora el Espíritu Santo viene y si llegamos a pecar nos redarguye, es el que redarguye de pecado. Y vamos al Señor. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos de su amor, de su misericordia, de su compasión y de su perdón. Por eso dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es magia el Evangelio, no somos santos chapuceros, seguimos pecando, porque el día que llegamos a pecar es porque todavía hay áreas de oportunidad en nuestra vida y Dios sigue trabajando. ¿Y sabe qué? No se crea que Él va a terminar de trabajar. No, en nosotros va a seguir trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hasta el día de Jesucristo. El día que seamos arrebatados, ese día quiere decir que el Señor terminó su trabajo en nosotros y que entonces ya nos tocaba ir a estrenar la casa que vimos la semana pasada. Tenemos un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Siempre con mi mente trabajo porque me confundo con las palabras, no sé por qué, de toda la vida ha sido con ese versículo, por eso lo anoté en rojo. Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Otras versiones dice lento para la ira y grande en misericordia. La compasión de Dios para sus hijos le costó la vida. La salvación es gratis, pero no fue barata. Creo que fue el costo más grande. Costó la sangre del Hijo de Dios. Recuerda que cuando pierdas la esperanza, recuerda que tenemos un nuevo Moisés, quien es nuestro Señor Jesús. Amén. El Evangelio es como un intercambio. Nosotros recibimos vida y Él,
hablando de nuestro Señor, recibió la muerte. Ahora nos toca a nosotros honrarlo con la vida, con nuestra vida, porque Él perdona nuestras rebeliones y nuestros pecados por amor. Isaías 43, 25, si se pueden poner de pie y terminamos. Dice así. Isaías 43, 25. Leámoslo todas, por favor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esta palabra es un bálsamo para la vida de todos los pecadores, de todos los que nos equivocamos, de todos los que no nos creemos perfectos, pero luchamos y nos esforzamos para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Vamos a escuchar esta canción y a orar ahí en nuestros lugares y decirle como Dios le dijo a Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques. Pero cuando el Señor va con nosotros, es garantía, Ludi, de que vamos a estar bien. Aunque vayamos atravesando el desierto, Claudia, vamos a estar bien. Si me la ponen, no la pongo yo. Gracias, Señor. Agradecemos tu amor. Escuchamos un poquito la canción, Chayito, y gracias a los que nos escucharon. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra para sus vidas. Sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Tu presencia